Hola, mi nombre es Eva Iglesias, bienvenidos al seminario virtual sobre la Agenda 21 local que vamos a ver esta tarde. Vamos a ver unos ejemplos prácticos de implantación y me gustaría, sobre todo para aquellos que no hayáis asistido antes a un seminario virtual de estas características, explicaros un poco el funcionamiento del mismo. Durante 20 o 25 minutos aproximadamente voy a estar exponiendo esta presentación que veis vosotros en vuestra pantalla. Es un PowerPoint en el que me voy a apoyar para explicaros este seminario de la agenda. Y después de estos 20-25 minutos de exposición vamos a tener aproximadamente unos 10 minutillos para que me preguntéis todas aquellas cosas que durante la exposición no hayan quedado claras. Bien, este tema es muy importante. Yo creo que vamos a empezar directamente viendo qué competencias vais a adquirir tras haber asistido a este seminario virtual. Sobre todo, principalmente vamos a ver primero estudiar el origen de la Agenda 21, es decir, en qué conferencia surgió esta agenda. Después, qué es la Agenda 21 local, en la cual vamos a ver pues, la definición de diferentes cumbres internacionales y para posteriormente pasar a identificar las fases de implantación de la misma. Comprenderemos los beneficios de implantar la Agenda 21 local en los municipios y lo que vamos a hacer al final, vamos a estudiar unos ejemplos prácticos de implantación. Vamos a estudiar primero un ejemplo práctico de implantación a nivel internacional, después analizaremos un ejemplo práctico de implantación a nivel europeo y desarrollaremos un ejemplo práctico de implantación español. Bueno, el índice que voy a seguir es muy parecido a lo que acabamos de ver, de tal manera que vamos a ver como primera parte de este webinar el origen de la Agenda 21 local, por qué es importante intentar conseguir el desarrollo sostenible a través de este instrumento, un instrumento voluntario a nivel internacional. Después nos preguntaremos, intentaremos responder la pregunta ¿qué es la Agenda 21 local? Muy importante, explicaremos las fases para la implantación de la Agenda 21 local, explicaremos también los beneficios que conlleva para todos los municipios implantar un instrumento de este tipo. Y después, como os digo, vamos a explicar 3 ejemplos de implantación. Para el ejemplo práctico de implantación a nivel internacional he elegido Brasil, puesto que fue la primera cumbre donde surgió el concepto de desarrollo sostenible y de la cual se conmemoran 20 años justo ahora en 2012 y habrá una cumbre que se llamará Río+20 en junio de este año. El ejemplo práctico que he elegido a nivel europeo es el de la Agenda 21 de Vitoria. Es un municipio del País Vasco, es un municipio español, sin embargo, claro, lo he elegido porque es la capital europea verde este año 2012 y sus iniciativas a nivel ambiental son muy importantes y creo que son muy dignas de analizar. Y después he elegido un ejemplo práctico de implantación en español, en la cual he seleccionado la Agenda 21 de Madrid, Madrid capital. He elegido este ejemplo porque se divide en diferentes distritos, porque si no era muy difícil abarcar el estudio de toda la Comunidad de Madrid. Entonces, luego eso lo veremos después, en la última parte de este webinar. Bueno, sin más, creo que vamos a empezar con el temario de este seminario, de tal manera que vamos a empezar estudiando el origen de la Agenda 21 local. Bueno, a todos nos suena el concepto de desarrollo sostenible. Es un concepto que a diario vemos en los medios de comunicación, en noticias, en internet, en cualquier sitio. Hemos oído hablar de desarrollo sostenible. Es cierto, es un concepto que después veremos qué significa y es más que un concepto, es intentar lograr un desarrollo y un desarrollo que de verdad sea sostenible con los recursos que tenemos. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros habrá oído hablar de la Agenda 21 local. Yo creo que esto es un problema que en diferentes foros, incluso foros de sostenibilidad que participan en el proceso de elaboración de la Agenda 21 y en la implantación en los municipios, no saben realmente qué significa el concepto de Agenda 21 local. Es muy curioso y yo creo que es muy importante porque es el instrumento que tenemos para lograr ese desarrollo sostenible del que estamos hablando. Bueno, a nadie se le escapa que en las últimas décadas hay evidencias científicas, técnicas, etcétera, que demuestran que es necesario un cambio del modelo de desarrollo mundial. Es necesario este cambio en el modelo de desarrollo principalmente por las afecciones que generamos al medio ambiente. Aquí he puesto 4 fotos así un poco representativas de impactos ambientales de gran envergadura. Principalmente, pues, como vemos aquí, contaminación al mar, contaminación a ríos y acuíferos, también contaminación al suelo, aunque aquí no está la foto,
y también contaminación en el aire. Y he puesto los ecosistemas porque yo creo que no tenemos el concepto de que cuando afectamos a cualquier parte de un ecosistema, todo el ecosistema se ve afectado de forma global. Como ejemplo os voy a poner, para que os fijéis, se ve un pelín pequeño, pero bueno, para que os fijéis, aquí en la foto de los ecosistemas, veis que hay una especie de vertido, veis que hay una canalización que llegaría a este arroyo o río. Bueno, de una visión un poco simplista, tendemos a pensar que ese vertido, por ejemplo, imaginaros 25 o 50 litros de un residuo tóxico y peligroso, un residuo químico de cualquier tipo de industria. Tendemos a pensar que esos 25 o 50 litros se van a emitir desde aquí y van a pasar directamente al río y ahí se quedan. Pues no, evidentemente el impacto es mucho mayor, aunque la cantidad es muy pequeña, 25 o 50 litros, eso hace que se vaya a difundir principalmente en el agua, que es donde primero llega, pero después va a afectar a la zona circundante. Aquí veis que tenemos una ribera, de tal manera que la ribera también se puede ver afectada, las plantas, el suelo, incluso pequeños animales que vivan en esta zona y que se alimenten de plantas, o de pequeños insectos que vivan en el agua, van a seguir trasladando y contaminándose. De igual manera, pues, pueden haber aves que se alimenten de estos pequeños animales, etcétera, de tal manera que la cadena trófica se ve alterada de forma importante. Cuando es un vertido de pequeña entidad, como hemos dicho, 25 o 50 litros, bueno, pues el efecto global pues, realmente es, en esta zona es un poco más localizado. Sin embargo, imaginaros un gran vertido como el de Andalcollar, Molidén, un montón de vertidos que ha habido a lo largo de la historia y catástrofes ambientales. Os he puesto este ejemplo porque, como os decía, tendemos a pensar que los impactos son locales, se impacta esta zona y no hay ningún problema, pero esto no es la realidad. La realidad es que tenemos una destrucción de los ecosistemas, unos daños al medio ambiente y una contaminación que nos afecta a todos y a diario, porque todos respiramos, vamos en coche, etcétera, etcétera. Entonces, esos problemas que inicialmente pensamos que son locales, una industria local, etcétera, etcétera, esos problemas son globales.